Problema mío, ¿eh? Nada que ver. Trasladamos a Ramis, que nos está acompañando desde el arranque del programa del día de hoy. Qué grande. Dejar un abrazo mío a Guillermo. Cómo no, pero recién estaba evocando, ¿te acordás cuando hacíamos aquel programa en la mañana? Me decía, obviamente también hacía referencia a ti, Mariano. Cuántos recuerdos de Guillermo. Bueno, ¿de qué van a hablar hoy? Y arrancamos con esto del agua, ¿no? Sí. Con esto de que no solo tiene la perspectiva desde lo turístico, pero fundamentalmente de las más de 1.500 personas desplazadas, de lo que perjudica y en qué medida a la producción agropecuaria. En fin, hay bastante para cortar en este tema. Muy bien, me cuenta Pablo Petrizán que él también estaba como director en aquella época. Exacto. Y pasó un tiempito. Bueno, les deseamos un gran programa. Muchas gracias. Chao, Buena tarde mañana. para ustedes. Ya quedaste anunciado y presentado, Guillermo Ramis. Muchísimas Bienvenido, gracias, un placer. Victoria. Es el norte, Artigas principalmente, el departamento entonces que ha recibido más cantidad de agua. Sin embargo, es Durazno el departamento donde han habido mayores desalojados, ¿no? Y evacuaciones. Sí, este 2014 ha venido bravo. A ver, ¿cuál es el chiste del 2014? Explícanos. ¿No venía por la lluvia del 2014? No, veníamos me por equivoqué. Veníamos por la de este año, 2019. ¿Sabes cuánto llovió en 2014? ¿Cuánto? 248 milímetros en enero, 240 ¿Y cuántos en febrero. vamos en enero? Y ahora vamos a cerrar con 195, 200 milímetros. Bien. 338 llevamos en Artigas hasta ahora y en Colonia 22 milímetros. Bien, el punto de lo que tú planteas, ¿cuál es? Siempre cíclico, nada de pensar que Nada de estamos cambio en los climático. albores del apocalipsis, nada del cambio climático, decís. Yo, por ejemplo, meteorología a todos los fenómenos hace un análisis post-evento. Sí. No leí nada sobre el tercer diciembre más lluvioso desde 1904. 1940, 1997 y 2018, los 3 diciembres fueron los más lluviosos. Este diciembre cerró con 236 milímetros, los otros cerraron con 250 y pico y 280. O sea que este diciembre sí fue excepcional. Fue excepcional, pero- fue excepcional. No, pero claro, yo en general sigo bastante la trayectoria de Guillermo y admito, para ser honestos con mis compañeros y con el público fundamentalmente, que estoy bastante alineado en esa mirada cero apocalíptica que tanto seduce, ¿verdad? Las cosas que están pasando ahora nunca antes pasaron. ¿Sabés que llueve como nunca antes? Claro. Y si bien, como dice Helio, es excepcional lo de diciembre, pero cuidado, que antes había pasado en 1994 y antes un siglo atrás en 1907. Pero en 2014, yo te decía, en 2014 en enero cayeron 248 milímetros. O sea, estamos Cuando en- la climatología son 110. Estamos hablando de hace 5 años, no tanto, no 5 siglos. Bien. No, te entiendo, pero por ejemplo, ayer leí una noticia que realmente la temperatura de los océanos está más alta. Eso salió en el día de ayer. Sí. Y después otra cosa que hace un par de años estuve detrás de esos datos y es que el nivel de las aguas en Uruguay están un poquito más altos. ¿Eso no es real? Todo eso son pelotazos. En Australia hay una roca desde 1700 que tiene una marca y no ha subido ni ha bajado de ese nivel. Está, y en el puerto En de el puerto Montevideo? tampoco. ¿Tampoco? En el puerto tampoco. Todo eso son bolazos. Lo que pasa es que el cambio climático da muchísimos, miles de millones de dólares en seguros, en grants, en fondos de investigación, en todo lo que sea. Guillermo, ¿y la tecnología para prevenir las inundaciones Bueno. favorece, se utiliza? Es peor que el hombre no toque nada, porque todo lo que toca lo destruye. O sea, toda acción hecha por el hombre va a tener una reacción de la atmósfera o de la integración océano-atmósfera y puede ser peor. Y en Perú, Bueno, Uruguay- pero a ver, estamos hablando, no pensemos en megatecnología, Se pensemos llama en... ingeniería medioambiental. Bueno, represas. ¿Para qué más represas? No, justamente cómo manejar las compuertas, cuándo no, cuándo... Esto lo maneja. ¿Por qué no le preguntan a Salto Grande por qué no hace 20 días atrás no bajaron la cota a 32 metros o a 31 metros? Porque bajar la cota significa que turbina menos agua y significa menos dólares. Los tipos tenían, los individuos y sobre todo los hidrometeorólogos que trabajan con ellos, información de los modelos que le decía con 10 días que iba a haber una lluvia excepcional en la cuenca inmediata y media del río Uruguay. Pero para que lo entienda mi tío abuelo, eso hubiese significado menor cota
por lo tanto menos acumulación de agua y por lo tanto menos personas desplazadas. Es que es una función que tiene, está escrita la función que tiene Salto Grande, la función reguladora, que nunca la cumplen. La función que cumplen es la función generadora, porque eso da plata. La función reguladora da lo mismo ahogar 20 personas que 5.000. Bueno, pero ahí estamos frente a un dilema también es ético, plata, ¿no? ahogar 5.000 personas. Pero mucho menos que turbinar. Mirá lo que estamos hablando. ¿Cuánto cuesta ahogar personas? Sí, ¿no? bueno, ahogar creo que no se ha ahogado así. nadie, ¿no? Tampoco digamos... Pero hoy hablábamos fuera de cámara, ¿por qué el G? ¿Por qué? Sí. Habría que preguntarle a un exalumno malista, que yo le aprecio mucho, pero a Carmelo Vidalín, que ha sido como 3 o 4 veces intendente. ¿Por qué no se draga el G? Porque el G empieza a acumular limos, sedimentos, y a medida que va aumentando el fondo del río, cada vez tiene menos capacidad de absorber agua. Acá tenés un duraznense, preguntale a él. Claro, es que es eso. Si vos sacás el barro, estás en condiciones de absorber más agua el próximo año. ¿Tenés en tus recuerdos que fuera habitual enfrentarse a inundaciones como por eso ahora? era lo que quería preguntar, porque es cierto a través de los números que se muestran cíclicos, pero los evacuados van aumentando y cada vez a menos altura del G. Eso es por otra razón. Claro, pero a eso me quería preguntar. Hay personas que viven donde antes no vivían. Claro, exactamente. Pero esas personas... No porque el agua ya no llegue a lugares al donde revés. antes no llegaba. Vos sabés que no, Alejandro, desde la inundación grande, creo que fue el 2007, 2008, que sacó a gente que nunca antes había sacado, mucha gente se reubicó, pero mucha gente que quedó tal vez un poquito al lado de eso de las viviendas que fueron reubicadas, antes no la sacaba y ahora está sacando mucho más antes que lo que pasaba en otros años. Ojo con la inundación del 2007, porque es una inundación engañosa. A ver. En el año 2007, en marzo del 2007, en Soriano cayeron 600 milímetros. ¿Cuántos evacuados hubieron? 2, con suerte. ¿Sabés cuándo fueron los evacuados? En mayo del 2007 que cayeron 185 milímetros. ¿Por qué? Precisamente por un mal manejo del agua. Y porque el río no tiene la capacidad de absorber. ¿Y vos decís que por ejemplo, con dragados, ese tipo de cosas se solucionaría? Se mantiene, porque nosotros siempre pensamos macro. Ni siquiera dragamos el río Uruguay, que lo navegamos recién ahora, lo estamos dragando después de 30 o 40 años. Pero si dragás el G o dragás el río Negro en estas zonas donde se complica el tema de los desplazados. El Cuarem, el río Negro, el G, todos esos ríos, el río Limar. ¿Por qué crees que no hay una política al respecto de eso? Y de la misma forma que el arroyo Malbajar siempre sigue inundando y no da paso en la zona, y porque los puentes hace 57.000, el puente que se acaban de llevar puesto el camión, es un puente que hacía 10 años que venían diciendo, mire que no da más. Hoy acaban de clausurar otro puente que son vetustos. No invertimos en caminería, no invertimos en puentes. No. Planificamos mal, porque por ejemplo con UPM, la pastera, en vez de planificar, de llevar la madera por ferrocarril, por rieles que son controlables, les llevamos por la caminería, que después nos va a salir 400 millones de dólares. Todo aquello que podemos haber ganado lo vamos a invertir en caminería. Bien, ahora, cuando hablamos de la falta de o carencia o de políticas puntuales, ¿no? Pro medio ambiente, previendo todas estas situaciones, ahí, más allá de lo que Ramis propone como respuesta a la pregunta de Leonora, ¿no pasa también por, bueno, creer o no creer en el cambio climático supone partir de un diagnóstico bien diferente y por ende pensar y visualizar las políticas en las que se puede llegar a invertir, ¿o no? El cambio climático... El Uruguay está parado ahí. El famoso cambio climático no es tal. Hay variabilidad climática, primera cosa. Segunda cosa, nosotros no nos encaminamos hacia un calentamiento global. Nos encaminamos hacia un enfriamiento global donde en el 2035, 2040 el Támesis se va a congelar. Y ahí van a haber guerras por fame, por hambre. ¿Ah? Porque ¿qué pasa? No lo digo yo, lo dicen individuos de primer nivel. 2035 ahora. Sí, pero yo no sé qué es más apocalíptico entonces, Ramis. Pero ¿y por qué se va a congelar el Támesis? Muy fácil. El ciclo 24, el ciclo solar 24 que finalizó hace muy poquito, fue de 2013-2014, dos pop de estudio del Sol de la NASA dijeron que ibas a tener la mayor actividad de los últimos 150 a 200 años de estudio del Sol. ¿La tuvo? No, fue un fracaso, fue un mamarracho. Lo que dijo el doctor Hathaway y el doctor Wilson de la NASA lo tuvieron que esconder bajo hormigón porque eso no podía ver la luz. Después, los individuos que sí estudian y lo hacen en serio son los rusos.
diciendo que el ciclo 25, dentro de 11 años y medio del Sol, y el ciclo 26, nos encaminamos hacia un mínimo, no un mínimo de Maunder que produjo la pequeña era glacial, donde quemaban a las mujeres en Europa porque eran las brujas que las consideraban para mitigar ese enfriamiento global que produjo hambruna. Nosotros lo que nos encaminamos ahora es a un mínimo tal vez de Dalton, que es suficiente para congelar el Támesis en el 2040, en el ciclo 26. Terminamos el 24, dentro de 11 años y medio tenemos el ciclo 25 solar, que va a ser más bajo que este, y el ciclo 26 que va a tener un mínimo. Cuando vos hablas del Támesis, me imagino que no solamente es el Támesis, lo ponés porque es el ejemplo más conocido, pero debe haber otro tipo... Los canales en Holanda ya se han congelado el año pasado. ¿Y qué pasa después, digamos? ¿Se congela y que al otro día se descongela? ¿Cómo no voy a estar para congelar. Claro, pero justamente diste la clave de algo que... Porque yo que te elogié recién, porque estás bastante en las antípodas de las teorías apocalípticas, ahora me decís que en el año 25 cataplum todo. No, yo no voy a estar. No, pero por eso la pregunta es, ¿qué tan serio es que se congele el Támesis? Yo no me doy cuenta. Yo creo que sí. En Holanda se han congelado los canales. Y hay la toma de Holanda por parte de los franceses famosa precisamente por la congelación de los ríos. O sea que ya pasó. El año pasado. No. En Holanda. No, lo que plantea es que es cíclico. Claro. Si vos me decís que ya los franceses tomaron Holanda... pero hace mucho. Bueno, entonces... Sí, bueno, pero con ese criterio también Sudamérica estaba unida a África, yo qué sé. ¿Hasta dónde vamos a mirar? ¿Podemos volver al Uruguay, Ramis? La pequeña edad del hielo... A los franceses y los holandeses más acá, La pequeña edad del hielo. Fueron 300 años, del 1550 al 1850. De la misma manera que el óptimo climático medieval, cuando los vikingos llegaron a Groenlandia y después siguieron a Groenlandia, sí, Greenland, Tierra Verde, y después siguieron navegando hasta Terranova y plantaban uvas. Eso fue del 550 al 850. Pero me están ofreciendo un crucero $200 en el 2026. ¿lo compro o no? ¿Y por qué? No tiene nada que ver. Capaz que es un rompehielo. Claro. Si incluye rompehielo, lo compro. No, pero esperen, en serio. Volvamos a Uruguay. Volvamos a Uruguay al algo que todo el mundo se queja y muchas veces nos quejamos por desconocimiento, por desinformación o porque no sabemos interpretar, ¿no? Algunas señales que da la tecnología. Los pronósticos a largo plazo son bastante más creíbles que... Y depende de quién lo haga. Depende de quién lo haga. Si es un tipo que lo hace por llenar el ojo, cada uno es como el médico. Uno va a un médico que no sabe nada y otro va a un médico que de repente tiene confianza. Eso cada usuario, en el ensayo, en el error, voy con este a ver qué me dice. Bueno, lo que pasa es que, según el Instituto Meteorológico de nuestro país, es el insumo básico para que después el Sistema Nacional de Emergencias también actúe en consonancia. Por lo tanto, ¿Qué hace el Sistema Nacional de Emergencia? Coordina recursos. ¿Y usted no sabe lo que están haciendo, por ejemplo, en distintos departamentos y puntualmente en Durazno? Pero ¿y con el cambio climático qué haría? Pero el Sistema Nacional de Emergencias es para coordinar recursos, claro, no para actuar contra el cambio climático. En todo caso, para responder y prevenir, ¿no? No, pero además no pero la pregunta contra algo que no existe. Claro. La pregunta igualmente es otra, Ramis. ¿Con qué herramientas cuenta el Uruguay en cuanto a recursos tecnológicos y humanos realmente? No se precisan recursos tecnológicos, se precisan dedicación. Nada más. Tecnológicamente estaríamos bien, con lo suficiente como para poder manejarnos ante eventos climáticos que, por más que algunos insisten, no son novedosos, para otros te agarran bastante mal parado, ¿no? Entonces... Escúchame, una célula de tormenta, Victoria, una célula de tormenta es la fábrica de los diluvios. Puede caer 40 milímetros como una célula de tormenta, como 400 milímetros. El patrón de circulación atmosférico ahora está condicionado de manera tal de que en febrero otra vez va a haber diluvio, en marzo, abril y mayo otra vez puede haber situaciones de evacuado y serio. ¿Y eso no es suficiente como para ir acomodando el cuerpo? ¿Qué se puede hacer frente a esa situación? El único que no puede hacer nada es el sector agrícola ganadero. Más que tener una trilla, por más que, por ejemplo, tenga una cosecha de soja fabulosa, si después le llueve durante abril, diluvialmente, y se va a perder un porcentaje interesante. Ya que mencionas la soja, ¿es cierto eso de que la tala del monte nativo perjudica más o es más propenso a generar inundaciones porque la soja chupa menos agua? No, eso no es cierto. ¿Eso no es de la cierto? misma forma que la forestación chupa agua. La forestación no chupa agua porque el eucalipto y las raíces son superficiales. No penetran más de 1 metro en el suelo. O sea que el agua que toma el eucalipto es agua superficial.
no es agua profunda. Bien. Una Sí, y después vayamos a pronósticos para el resto de la temporada. Una estación estival. meteorológica eficiente en Uruguay, ¿es necesaria, más allá de los recursos humanos que tú planteabas, es necesario, más allá de la tecnología, como se está instalando en la Patagonia ahora, una estación meteorológica? ¿Es necesario para Uruguay? ¿Se requieren más recursos? Se requiere un enfoque totalmente diferente al actual. ¿Cuál? El actual apuesta a las estaciones meteorológicas automáticas. Mientras tenemos 3 directores con buen sueldo, más los tres secretarios, más todos los asesores, si sumamos todas esas 20 o 30 personas, con todo ese sueldo podríamos contratar a los observadores meteorológicos que están carentes. Bueno, entonces faltan recursos humanos, faltan observadores meteorológicos. Pero el observador meteorológico cumple otra función. El observador meteorológico no pronostica. El observador meteorológico observa y registra los fenómenos meteorológicos. La estación automática, además de tener gruesos errores y horrores, no puede, por ejemplo, determinar si hay tormenta, no puede determinar el tipo de nubosidad, no puede determinar tantos fenómenos. Como una estación meteorológica que necesita 8 observadores tiene uno solo. La estación meteorológica de Tacuarembó acaba de cerrar porque no tiene gente. Hay estaciones que están trabajando en forma precaria y durante la semana trabajan 4 días. A eso tenemos que dedicarlo. Ese es el primer cambio. Contratar observadores meteorológicos. Y segundo, lo que tenemos que empezar a hacer es a formar el personal. La Escuela de Meteorología cerró. No se forma más meteorólogos en Uruguay. ¿Y eso por qué? Y porque, no lo voy a decir por qué, pero por intereses personales. Porque la Escuela de Meteorología era el único centro que formaba a los meteorólogos con un nivel bajo, pero podían seguir estudiando, seguir avanzando. Y esos son los predictores que tenemos. Y la gente que hace pronósticos y la gente que trabaja en el Instituto Nacional de Meteorología, ¿dónde se forma? Lo formé yo, fueron alumnos míos en la Escuela de Meteorología. Ya sé, Guillermo, que la gente que formaste vos, de aquí en más, porque esas personas en un momento dejarán de trabajar, se jubilarán, se irán a trabajar al sector privado, como sea, ¿con qué recursos humanos se va a nutrir? Nadie lo sabe porque no hay formación. No creo que un licenciado, que deben de haber 6, sí, todavía algunos todavía estudiando, creo que deben de haberse recibido 2, de esos licenciados que forman la facultad, vayan a trabajar de predictor por un sueldo. Bueno, pero hay una carrera en Facultad de Ciencias. Sí, pero un licenciado no va a ir a trabajar de predictor. Pero Guillermo, en la línea de lo que pregunta la compañera, por ejemplo, la actual presidenta del INUMET es Madeleine Renom, y yo no le conocía antes, y cuando asume la tarea, yo me desayuno, yo no tenía información al respecto, que por primera vez al frente de INUMET hay una doctora en ciencias de la atmósfera y los océanos, es decir, una mujer con formación universitaria. Yo desde la ignorancia digo que bueno, una buena noticia. Sí. Tengo la impresión que no es tan buena para ti. Es como que tú me digas, el doctor Fiandra, que es un excelente cardiólogo, o era un excelente cardiólogo, ¿por qué no arregla la enfermería? Y el doctor Fiandra no estaba para arreglar la enfermería. De la misma forma que la doctora Madeleine Renom jamás hizo una observación meteorológica, jamás hizo un pronóstico porque no es la tarea de ella. Ella, yo vi la tesis y la tengo guardada, y estuvo incluso en el SOMA cuando yo era jefe del SOMA. O sea que la conozco prácticamente desde el vamos. Pero una cosa es ser un doctor y otra cosa es gerenciar un servicio meteorológico. Son cosas completamente diferentes. A nivel universitario, ¿uno no se puede formar en...? No. ¿Y qué alternativas hay hoy? Ninguna. Cerró la Escuela de Meteorología, que era el único centro de formación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros los uruguayos vamos a seguir un poco relegados a ir viendo qué sistema o qué meteorólogo le invoca más para saber más o menos si podemos, si tenemos que llevar paraguas o no, si nos conviene alquilarnos un crucero o un rompehielos, o si se ya entiende, eso, Victoria, si se me va a inundar los que tienen campo, el campo, los que tienen Victoria, ya ni sobre el siquiera río. se hacen esas preguntas, porque en el celular tenés el pronóstico. Lo que no tenés es lo que está perdiendo Uruguay, las observaciones meteorológicas. La observación meteorológica es el único patrimonio que tiene el Uruguay que está perdiendo a manos llenas. Porque no tienen observadores y al no tener observadores no hay registro de las observaciones. Y eso se pierde. Pero para la persona común que tiene el pronóstico acá en el celular, ¿qué le implica que no estén las observaciones meteorológicas? ¿Qué perdemos? Para esa persona nada, pero para un investigador, para saber cuál es el régimen de lluvia en una zona, para saber cómo se está modificando, para saber Para cambiar una política, por ejemplo, que tenga que ver con medio ambiente, con urbanización.
Con todo, el registro de la temperatura, la presión, la humedad, el viento, la lluvia, todo eso, la cantidad de temporales que hay por mes, la intensidad del viento. Seguramente no te va a cambiar a vos si mañana viene uno de esos temporales que le llamamos ciclón ahora, ¿no? Esos fuertes que se vuela todo. No te lo van a poder avisar capaz con un día de anticipación. Bueno, la queja siempre es la misma, nunca se logra y hay quienes sostienen que es imposible. Yo te cuento una cosa, que Victoria. es imposible. El último de las 3 de la mañana, 3:30, ¿se acuerdan? Sí, fueron 10 minutos antes. Sí, Inumet pone la alerta bastante sobre el pucho, pero ¿quién la pudo haber puesto antes? ¿Con qué recursos? Porque hasta te agarran desprevenidos en los países más desarrollados. Pero yo en Sarandí lo di a las 6 de la tarde. Ahí había gente que ponía no, porque fulano dijo, lo advirtió, Mengano dijo, lo advirtió. Por eso digo, ¿hasta cuándo? Pero hay elementos. Lo que pasa es que si una persona que trabaja, tiene un régimen de trabajo de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y después por 5 días no va, que se desenchufa por completo, ¿qué continuidad le da la situación meteorológica? Trabajan 10 días en el mes. ¿Qué continuidad puede tener? A ver, que me lo diga alguien. Yo todos los días estoy siguiendo la situación meteorológica y validando la salida de los modelos matemáticos. Guillermo, ¿tú dices que la gente en Inumet trabaja 10 días por mes? Sí. 120 horas al mes. ¿Pero y eso por qué es? ¿Es por el tipo de contrato? Y porque es así y lo vamos a seguir haciendo así per secula seculorum. Siempre está el planteo de falta de recursos humanos en Inumet, ¿no? Dicho por los propios funcionarios. En vez de haber contratado tantos administrativos como se ha contratado ahora, ¿por qué no contrataron observadores? ¿De dónde van a contratar ahora los predictores si se abrió la escuela? La pregunta obviamente es otra, y es ¿qué lugar le damos en este país a políticas medioambientales? ¿O estamos tan habituados a que pasa todos los años, los inundados, los evacuamos, los volvemos a poner? Y total, la gente no se quiere ir porque está todo ese tema que cuesta mucho. Entonces es como que hemos naturalizado una mecánica de la cual yo pregunto si se puede salir. Yo te pregunto lo siguiente. ¿Me la pregunta después de la pausa? Yo tengo un comentario. No, está bien, no se me ofenda, Rami. Pregúntelo ahora y le respondo después de la pausa. Esto es rarísimo, nunca me hacen preguntas a mí, me tienen que hacer preguntas a mí. Quiero hablar. ¿Qué? Te pregunto. Sí. La parte ordenamiento territorial. Sí. ¿Dónde está? Bueno, por eso pregunto qué interés real tiene el Uruguay en estos conceptos. Eso no es Inumet. Pausa y ya venimos. Para que la gente no se confunda. Es interesante.